estamos delante de tu presencia, Señor. Oh Dios mío, pidiéndote, Señor amado, que vengas tú. Oh Señor, y visite nuestra vida en esta noche, Señor, aleluya. Que tu presencia se manifieste en este lugar. Que venga paseándose, Señor, fortaleciendo, ministrando, oh, haciendo la obra que solamente tú sabes hacer, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, aleluya. Nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Oh Rey de Reyes, Señor de Señores. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, mi alma te adora, mi alma te alaba, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, tú eres real, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Señor, gracias por cada uno, Dios amado, de los hermanos que han podido llegar en esta noche, Dios mío. Señor, sigue bendiciendo su vida, Padre. Mira aquellos que están en sus hogares, que están trabajando. Señor, fortalécele donde quiera que estén, Señor. Que tu Espíritu Santo llegue donde están cada uno de ellos, aleluya. Oh, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Oh, fortalece sus vidas en esta hora, aleluya. Gracias te damos, Señor, gracias te damos. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Te adoramos, Señor. Oh, tú eres real, Dios mío. Aleluya, ten misericordia de este mundo. Ten misericordia, Dios, de esta humanidad, Señor. Oh, Padre amado, liberta, salva, restaura, levanta, rompe cadenas. Liberta al cautivo en esta hora, Padre. Satura los aires con tu presencia. Aleluya. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, mi alma te adora. Gloria a Dios. Santo. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Qué lindo adorar al Señor, hermano, aleluya, sin ser merecedores. Pero, hermano, llegamos a su presencia, alabamos, adoramos su nombre. Santos, aleluya, gloria a Dios. Amados, que el Señor les siga bendiciendo en esta hora. Aleluya, que el Señor le bendiga aún más a cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por la bendición y el privilegio que Dios nos concede de estar en este lugar, casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. Oh, gloria al Señor, reunidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vamos a entonar un himno, gloria a Dios, antes de tener la lectura de la clase en esta noche. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gracias. Oh, gloria a Dios. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás.
el Señor les siga bendiciendo en esta noche. Aleluya. Vamos así a tener la lectura de la clase en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Mi alma te adora. Aleluya. Si usted tiene el expositor, gloria al nombre de Cristo. Puedo abrirlo en la clase número 20. Gloria al nombre del Señor. Si no, puede buscar su Biblia en el profeta Nahum. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 1. Gloria a Dios. El profeta Nahum. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Profeta Nahum, capítulo 1. Vamos así a leer, gloria al Señor, verso 1 al 8. Y luego el 14 y el 15. Gloria al nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Necesita ayuda, Saúl? Ok, gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. 14. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tu fiesta. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado que pereció del todo. Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra, y dejamos al pastor con nosotros. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Que Dios les bendiga de una manera especial. Gloria a Dios. Estamos contentos de estar aquí una vez más para ministrar la palabra del Señor. Aleluya. Y en este estudio, gloria a Dios, vamos a seguir estudiando el libro de Nahum, que es uno de los profetas menores que hemos estado estudiando. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. En su nombre, gloria. Amén. El tema que tenemos para esta noche significa: Dios es justo. Es juez justo. Gloria a Dios. Usted sabe que cuando la Escritura habla de que Dios es juez, amén, justo, usted sabe que aquí en la tierra nosotros también tenemos un sistema de justicia. Se dice que en el gobierno existen tres poderes principales. Está el poder ejecutivo, que lo compone el presidente y su gabinete. También está el poder legislativo, es el Congreso, lo que hacen leyes, el Senado, y el poder judicial, que es la Suprema Corte de Justicia y el sistema judicial. O sea que si usted cae, amén, en las manos de él, si usted infringe la ley,
Usted tiene que dar cuentas al sistema judicial. ¿Por qué esto, hermano? Porque, gloria al Señor, eso es lo que garantiza que la nación, el pueblo, pueda vivir en paz. Porque imagínense en un lugar donde se violen sus derechos, se violen las leyes, sería un caos, sería un desorden. Pero usted ve que, amados hermanos, gloria a Dios, cuando lo que compete a Dios, Dios es un Dios totalmente justo, amén. Totalmente, aparte de ser justo, es misericordioso y clemente, gloria a Dios. Pero vamos a ver cuando la Biblia en este gloria al Señor, este profeta Nahum habla, gloria a Dios, y vamos a ver unos cuantos detalles sobre él. Gloria a Dios. Dice que profetizó alrededor del año 612 antes de Cristo, y su tema principal era la maldad. O sea, de Nahum dice que su nombre significa consolación. Amén. Cuando usted lee el primer libro, dice profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Se dice que esta ciudad, no se sabe mucho de la Biblia de dónde es, pero amén, no hay una referencia histórica, pero vemos que, gloria al Señor, esta le profetiza a Nínive. Sabe que Nínive era la capital de Asiria, el imperio asirio. Amén. Como usted lo ve, si usted va más atrás en el libro de gloria a Dios, Jonás, el profeta Jonás, que su mensaje fue directamente, Dios lo envió a Nínive. ¿Por qué? Porque ¿quién era Nínive? Nínive era una ciudad, la ciudad del imperio asirio, y esta gente se decían que eran totalmente mala, un pueblo sanguinario, un pueblo idólatra, un pueblo, amén, que hacía cosas terribles. Una nación que dominaba a través del poder político. Usted sabe que los asirios habían sido prosperados en aquel tiempo, pero incluso durante ese periodo ellos invadieron muchas ciudades, muchos pueblos, incluyendo Israel. Gloria al Señor. Usted ve que a pesar de eso, la enseñanza que tenemos, que la justicia de Dios es inflexible contra los malvados. Mucha gente se pregunta, pero ¿por qué existe tanta maldad y por qué Dios no hace nada? Pero Dios, vamos a ver, hay atributos divinos, atributos de Dios que corresponden con su naturaleza, tanto moral como su naturaleza divina, que permite que aunque el malo, aunque la nación malvada, en este caso la nación de Asiria, Nínive, que era su capital, porque mire que Dios había enviado profetas hacia ellos, había enviado a Jonás. Dice que pasaron alrededor de 150 años desde que Jonás profetizó a Nínive, y el mensaje fue categórico. El mensaje fue simplemente: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Eso era un mensaje de juicio, un mensaje totalmente pero mire la reacción de este pueblo. Dice que desde el más pequeño, desde el rey hasta los más pequeños, se humillaron.
Amén. Y se apartaron de la maldad. Y a pesar de que Dios había decretado que había y venía un juicio, que venía destrucción sobre aquella ciudad, usted ve que pasó luego que Dios se arrepintió, que no trajo el mal sobre aquella ciudad, porque ellos todavía estaban aquí. Dice 150 años habían pasado. Pero ¿qué sucede? Pues que eso sucede mucho cuando la gente se recibe el mensaje y tiene temor, porque el juicio de Dios viene, pero se apartan del mal, se apartan del pecado. Entonces, por un tiempo, pero luego vuelven atrás a lo mismo, lamentablemente. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos que a pesar de todo esto, vemos que la justicia de Dios es inflexible contra los malvados. Pero dice que Él extiende su misericordia contra aquellos que le buscan. Amén. Dice que la Biblia dice que el que encubre su pecado, ¿qué? No prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Y a pesar de lo malo que es esta nación, lo malo que es este reino, ellos se humillaron ante Dios, se apartaron por un tiempo y Dios los perdonó, porque eso es lo que Dios hace. Amén. Ahora, usted ve que Dios no es como el hombre no tiene misericordia, el hombre no perdona. Mucha gente dice, bueno, yo perdono, pero no olvido. Pero, ¿qué significa eso? Que todavía guarda el rencor en su corazón. No, pero Dios no es así, porque la Biblia dice que Dios tomó nuestros pecados y lo echó a lo profundo del mar. Aleluya. Y como que nosotros nunca hubiésemos pecado para Dios, aunque el enemigo nos siga acusando, nos sigue recordando las cosas que nosotros hacíamos antes. Pero con el Señor, Dios no se acuerda. Pero que, no es que no se acuerde, sino que Dios no nos echa en cara. Amén. Entonces vemos que este profeta Nahum era contemporáneo de Jeremías, de Sofonías y de Habacuc. ¿Saben que Jeremías profetizó en un tiempo, gloria a Dios, terrible, donde la nación estaba apartada de Dios? Amén. Oh, gloria al Señor para siempre. Entonces vamos a ver. Dice profecía sobre Nínive. Libro de visión. Usted sabe que a los profetas se les decía videntes también en el Antiguo Testamento. Amén. Usted sabe que hay una diferencia entre lo que es la profecía y lo que es la historia. La historia narra los acontecimientos pasados, pero la profecía habla de acontecimientos futuros que van a suceder, y Dios lo describe exactamente como si hubiesen pasado, con un lujo de detalles. Amén. Vemos que, como le decía, dice el pensamiento central: quien abusa de la paciencia de Dios provoca su indignación. Entonces, el versículo Nahum, el texto se encuentra en Nahum 1:3, dice: Jehová es tardo para la ira y grande en perdonar, y no tendrá por inocente al culpable. Ahora, no nos equivoquemos, hermanos. Dice claramente que Dios es tardo para la ira y grande en perdonar, pero Él no va a tomar al inocente, no va a tomar por inocente al culpable. O sea que, aunque Dios tiene misericordia, usted sabe que la gente hace y deshace, el malo sigue haciendo maldad y sigue haciendo pecado y nada le sucede. Pero es Dios extendiendo su misericordia. ¿Y para qué la misericordia de Dios? Ese es el plazo que Dios da para que la gente se arrepienta. Usted sabe que hemos estado predicando y el Evangelio se ha estado predicando por 2000 tantos años. Amén. Y Cristo no ha venido todavía. El juicio no se ha derramado. Porque esa es la gracia de Dios. Esa es la misericordia de Dios.
Dice, porque Dios no quiere la muerte del impío ni castigar al malvado, sino que se arrepientan, porque el libro de Hebreos dice que su misericordia nos lleva al arrepentimiento. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Dios no había destruido esta nación porque Dios estaba extendiendo su misericordia sobre ellos, pero ellos volvieron. Dice que siguieron en sus malos caminos, en su pecado e indignación. Pero vemos que, amén, la justicia, amén, cuando se habla de justicia, se habla de una corte. ¿Qué se hace en una corte? Un juicio. Se examina, amén, un caso. Porque cuando se trae a la corte un caso, ¿verdad? Es para examinar el juez, que está llamado a ser la persona. Usted sabe que el juez siempre le titula honorable juez. Y entonces cuando usted, no sé si usted ha visto películas o ha visto juicios en vivo que lo transmiten, siempre que el juez entra a la sala, siempre todos se paran. Dicen, all rise, todo, párense, pónganse todos de pies, porque el juez ha llegado. Entonces el juez ocupa un lugar de honor. ¿Por qué? Porque representa la justicia moral. Representa una persona que va a ser justo, porque de eso corresponde la justicia. La justicia es, amén, lo justo es pagarle a cada cual como le corresponde. Esa es la justicia. La justicia no está para traer venganza, para hacer daño al que me conviene o no, pero usted sabe que incluso en estos días la justicia humana, gloria a Dios, hay mucha injusticia en el mundo. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Usted ha visto que han sucedido casos, hermanos, donde gente que lo han condenado por algún delito que no cometió. Gente que se descubre luego, muchos años después, que son inocentes. ¿Por qué? Porque la justicia humana es imperfecta. Pero cuanto más el Dios justo, porque Dios, una de las características de Dios, que Dios es omnisciente. O sea que Dios todo lo ve, todo lo conoce. Entonces el justo juicio de Dios es absolutamente justo. ¿Por qué? Porque no es un juicio amañado, no es un juicio arreglado, no está influenciado, amén, sino que está basado en un conocimiento pleno. Amén. Cuando Dios trae juicio es porque hay suficientes pruebas, evidencias. Ha habido, gloria a Dios, suficientes razones. Si usted ve, amén, usted ha visto cuando hay una corte, hay siempre un símbolo. ¿Usted ha visto cuál es el símbolo de la justicia? ¿Usted sabe cuál es? Una balanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la justicia que, ejemplo, el principio de la justicia es que el castigo no puede ser mayor que la ofensa, sino que debe haber un balance. Si la ofensa era por ejemplo, una balanza, usted sabe que cuando usted iba antes a comprar al mercado, había una balanza donde usted te compraba 2 libras de arroz, le ponían una balanza, ¿verdad? 2 libras de arroz, y le ponían en la balanza 2 libras, y tenían que ser igual. O sea que a eso consiste la justicia, en que el pecado, el castigo sea correspondiente a la ofensa, al delito. Amén. Mire que gloria al Señor, que también se establece la pena del delito y la sentencia que corresponde, porque ese es el papel de la justicia. Estamos hablando de Dios es un Dios juez justo. Amén. Entonces estamos viendo que el profeta de Dios está predicando a una nación lejana al pueblo de Dios. ¿Pero qué? Porque sea que ellos no tenían conocimiento de Dios, no se escapaban del juicio de Dios. El asunto de que la gente
claramente diga, se anide en decir que no conoce de Dios, eso no es excusa. Amén. Porque Dios va a juzgar a todos un día. Entonces vemos que la justicia divina, Dios utiliza, amén, recursos y trae evidencia para que se haga justicia. Gloria al Señor. Dice que, usted sabe que cuando Jonás dice que Nínive se convirtieron de su mal camino, pero no se convirtieron a Jehová. Y hay mucha gente que viene a los pies del Señor, que están atados en vicio, que están en pecado, en una vida malsana, en una vida terrible, haciendo maldad, haciendo pecado. Entonces son tocados por Dios y vienen, se arrepienten. Usted lo ve que luego se apartan y están bien, y usted lo ve así, pero dura un poco tiempo. Y luego usted ve que la gente se va y vuelve a lo demás, y quizás peor. Pero ¿por qué sucede esa cosa, hermanos? ¿Por qué? Porque la gente no es simplemente apartarse del pecado y que Dios te liberta, Dios te perdona, Dios te rompe las cadenas, porque dice la Biblia que Cristo rompe las cadenas. Y es cierto, hermano. Una gente que, amén, vino un joven hace un tiempo, gloria a Dios, que estaba en vicio. Amén, usted sabe, quizá usted lo haya conocido. Y él se convirtió y Dios lo trató con él y estaba bien, amén. Y yo lo seguía motivando, hermanos. Y luego de un momento a otro volvió a recaer en lo mismo. Y se apartó. Lamentablemente, ¿qué sucede? Si la persona no se entrega totalmente a Dios y busca a Dios de corazón, entonces, amén, va a volver a lo mismo, porque no es simplemente apartarse del mal y recibir la bendición de Dios, sino que hay que buscar a Dios, hay que consagrarse a Dios. Mire que la Biblia dice que nosotros tenemos que someteros primeramente a Dios, luego resistir al diablo y de vosotros huirá. Si usted puede ser liberado por Dios, usted puede ser, amén, pero si usted no se somete a Dios, no busca a Dios, entonces usted va a volver a otra vez, porque lo que lo mantiene a usted alejado del pecado, alejado del mundo, alejado de la maldad es precisamente Dios, el Espíritu Santo. Si estas personas, usted ve que, bendito sea el Señor, se apartan. ¿Por qué? Porque, y eso pasó con la nación de Nínive. Ellos se arrepintieron de su pecado, le dolió, pero ellos no se sometieron a Jehová, no se convirtieron a Jehová, no siguieron a Jehová. Quizá, amén, la nación no lo hizo. Entonces, usted ve que la justicia establece la pena del delito, y en el juicio se establece el veredicto que es dictado. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Usted ve que la Biblia dice que Él convence al mundo de pecado y de juicio. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo, usted le predica el Evangelio a alguien y una persona es compungida, es el Espíritu Santo que está convenciendo de pecado y de juicio, porque si usted es culpable, se supone que hay un castigo para el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y la muerte simboliza la separación. Cuando nosotros estamos en pecado, cometemos pecado, nos separamos nosotros de Dios. Entonces, amén, eso trae muerte. Y ese es, Dios establece que desde el principio, desde el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué sucedió? Dios tuvo que matar animales, porque ellos dicen que estaba desnudo. Entonces Dios tuvo que sacrificar animales. Ahí está la paga del pecado y la muerte. La muerte vino a dar con esa muerte de ese animal para que ellos se cubrieran con pieles, porque estaban desnudos. Amén. Entonces, amén. Por eso es que la paga del pecado es muerte. No hay otra forma de corregir el pecado. Tiene que haber muerte, hermano.
tiene que haber algo que, amén, por eso que el antiguo culto se practicaba, el culto de Moisés. Decía que usted tenía, el que pecase, tenía que traer un becerro, tenía que ser degollado y derramada la sangre, o sea que, y la persona ponía sus manos sobre la cabeza de ese animal y transfería su pecado, su maldad. Y entonces era suelto de pecado. Gloria al Señor por así. Pero en el nuevo pacto tenemos la sangre de Cristo que fluye para siempre, que murió una sola vez por siempre. Y dice que todo aquel que cree en esa sangre, en ese sacrificio, sus pecados son perdonados, sus pecados son librados. Bendito sea el Señor. Entonces Dios no nos ve como nosotros culpables, porque todos, la Biblia dice, cuando todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que, amén, todo aquel que anda en pecado está condenado. El juicio de Dios está sobre él. Y está muerto en delito y pecado, porque la Biblia lo dice, que estamos nosotros muertos en delito y pecado antes de que venimos a los pies del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Amén. Todo aquel que no ha recibido a Cristo como Salvador, que no se ha arrepentido, está muerto en delito y pecado, porque eso es lo que hace el pecado. Gloria a Dios para siempre. Entonces, que vemos cuáles son los atributos. ¿Alguien tiene una pregunta? Los atributos de Dios, vemos que Dios tiene atributos morales y lo vamos a ver más adelante, pero quería decir, hermanos, que el juicio, la justicia, se supone que tiene que enmendar la falta, el delito, porque si no, ¿qué sucede, hermanos? Cuando se lesiona el derecho de alguien, se está cometiendo una infracción y eso no se puede quedar impune, porque entonces no hay justicia. Si el juez que está supuesto a impartir justicia, a ser imparcial, no hace justicia, sino que mucha gente de los jueces cogen soborno. Usted sabe que le dan dinero y al que el criminal que tiene dinero viene y sale libre. Amén. ¿Qué sucede? Se está lesionando la justicia. Entonces el inocente o el culpable, amén, tiene que pagar la pena. ¿Por qué? Porque esa es la justicia. Entonces, la justicia de Dios no es venganza, hermano, sino que es exactamente eso, sino pagarle a cada cual conforme a su delito, conforme a su pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Pero el juicio de Dios, como le decía, no es un juicio amañado, sino es un juicio justo. El justo juicio de Dios. ¿Usted tiene una pregunta? Oh. Amén. Entonces vamos a ver que los atributos morales de Dios, mire como dice el versículo 1, dice, versículo 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Amén. Entonces, mire, usted ve esta palabra, hermanos, que está hablando aquí. Dios es un Dios celoso. Y cuando nosotros oímos esa palabra en el contexto humano, aparentemente se oye como algo, ¿verdad? ¿Qué usted se imagina por una persona celosa? No es, está hablando de un celo, el celo, por ejemplo, de una persona que está sospechando de una infidelidad, que es basado en una imaginación. Amén. Cuando la Biblia habla de celoso, usted ve que dice, gloria al Señor, que Dios, refiriéndose a Dios, gloria al Señor para siempre, está hablando cuando Dios es celoso es porque, amén, se está infringiendo la justicia de Dios. Y Dios mire que la palabra celoso en el original y griego viene del griego kanó. Bendito sea el Señor. La palabra, la letra K, la K griega, perdón, hebrea,
De ahí viene la palabra kadosh, que significa santidad. Amén. Amén. La palabra santidad. Amén. Usted sabe que Dios es santo, Dios es justo. Amén. Entonces cuando Dios, amén, en su santidad, Dios es celoso. ¿Celoso de qué? De su santidad. Si su pueblo, que Dios lo compró con su sangre, por eso que dice que Dios cela ¿qué? A su pueblo, a los suyos. Amén. Entonces, amén, cuando Dios nos cela, hermanos, y si su pueblo empieza, ¿qué sucede? Cuando Dios es Dios celoso, dice que habla que Dios es, bendito sea el Señor, producto, esto viene de la producto de, gloria al Señor, de que Dios se duele, Dios se ofende cuando su pueblo que está llamado a ser fiel a Él, le es infiel, le es, amén, hace lo malo. Entonces, Dios es celoso con su pueblo. Y dice, y vengador también. Entonces, pero como le decía, amén, no en ese sentido de que ese esposo, esa esposa que es celosa, que empieza a imaginarse, amén, sino que Dios, amén, cela a su pueblo, porque es su pertenencia. Aleluya. Y cuando su pueblo, amén, hacía lo malo, cuando su pueblo, usted sabe que la fornicación, ¿qué es la fornicación? El adulterio. Amén. Cuando hay un adulterio, se está haciendo, es una injusticia. Todo adulterio es una injusticia. ¿A quién? A la esposa fiel o el esposo fiel. Cuando se viola este concepto, hermano, se está haciendo injusto. Y esto, amén, los celos son justificados. Porque se está lesionando, amén, una confianza que se ha dado. Entonces vemos que dice que también Dios es vengador. Usted sabe una cosa, que en Israel, usted va a leer el libro de los Éxodos. Vamos a ver. Perdón. Vamos a ver, hermano. Éxodo capítulo 21, versículo 12. Para que usted vea algo, ¿verdad? Gloria a Dios por así. Éxodo capítulo 21, versículo 12. Gloria a Dios. Éxodo 21, 12. Si comprare el siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo. No. Éxodo 21, 12. Si compraré el siervo hebreo, 6 años servirá, al séptimo saldrá libre de Éxodo 21, 12. 12. el que hiere a alguno, haciéndole así morir. Amén. Mira que dice, ¿cuál es el título? Estos son leyes, sobre actos de violencia. Usted sabe que el acto de violencia, amén, tiene que haber una ley que lo condene, hermano. ¿Por qué? Gloria a Dios, porque ahí se fundamenta la justicia. Porque imagínese usted en un lugar donde venga una persona y mate a otra y siga caminando, porque en una ocasión se dice que aquí en lugares así donde no hay ley, la gente va, un criminal mata a cualquiera y sigue va. Entonces imagínese usted cómo se viviría en un país así. Yo estuve viendo un documental sobre Venezuela. Usted sabe, eso está terrible ahí. Ahí hay criminales, hay gente, secuestran gente todos los días, matan. Hay lugares donde matan personas, hasta 30 personas diarias. Y eso es algo normal. Entonces, ¿qué pasa? Que ni siquiera las autoridades, la policía ni siquiera va por ahí. Y mucho peor, están corrompidos. A veces son ellos mismos que secuestran y asesinan. Pero vemos que este versículo en Éxodo
aquí está, estas son las leyes que Dios dio a Moisés. A partir de los 10 mandamientos, fueron muchas leyes que Dios dictó al pueblo. Entonces aquí están las leyes. Y esto, mire, voy a hacer hincapié, esto no se aplica aquí al sistema de nosotros. Porque estas leyes fueron dadas a la nación de Israel, que era una nación, amén, que se dictaba. Dice el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, ¿qué dice? Él morirá. ¿Qué está estableciendo ahí? La pena de muerte. Si una persona hiere a uno y lo mata, ¿qué está diciendo aquí? Debe morir. Ese es el remedio, porque, amén, quitó la vida de alguien, se le va a quitar la vida a él. Y hay mucha gente que están en contra de la pena de muerte. Pero ahí está, mi hermano. Usted está viendo, gloria al Señor, que hay grado de ofensa, ¿verdad? Por ejemplo, una persona, y usted va a ver más adelante, dice, más el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré lugar al cual ha de huir. Sabe que en Israel había lo que se llamaba ciudad de refugio. Por ejemplo, si una persona estaba riñendo o disputando con otro, de repente cogió una ira, le dio, no quería matarlo, pero murió. Esa persona, dice, el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en su mano. Entonces, había lo que se llamaba ciudad de refugio, donde el que derramaba sangre, que mataba a una persona, podía huir ahí. Y si llegaba ahí, antes de que el vengador viniera, podía estar salvo, podía estar protegido. Pero si salía de ahí, en cualquier momento venía el familiar de la persona del que le había muerto, del que le había matado, a vengarse, y podía matarlo y no sufría nada. Podía tomar la justicia por su mano. Ahora, estamos hablando, esto es la nación de Israel. Esto no se aplica a nosotros, porque en nuestro sistema nadie puede tomarse la justicia por su propia mano. Esto es lo que se llama el linchamiento, cuando viene una persona y por ejemplo, alguien de su familia, viene a uno por ahí y lo mata. Entonces usted va y toma la justicia en su propia mano, y usted va al que mató. Pero vemos, gloria al Señor, que en Israel era así. Entonces, esta persona que era llamada el vengador, estaba autorizado por la ley para perseguir, para hacerse vengador de la sangre. Estaba legalmente autorizado para perseguir a la persona y darle muerte. Entonces, que en ese concepto que se basa cuando dice aquí, que está hablando el profeta, dice que Dios es vengador. O sea que no es que la venganza, que es un acto de violencia, un acto de que wow, que maldad, no. La venganza establecía, el vengador de sangre tenía un derecho legal de reclamar su derecho, que era vengar la sangre del inocente. Tenía toda la autoridad legal. Entonces, si lo vamos al concepto de Dios, como Dios celoso y vengador, tiene derecho de desatar el juicio. Pero usted sabe que, gloria, como hablamos de los atributos morales de Dios, Dios es un Dios no solamente celoso y vengador, también es un Dios misericordioso, un Dios paciente, un Dios clemente. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios no desata esa venganza, no es una venganza, sino que, amén, sino que es una justicia que ya cuando ya no hay más remedio, entonces Dios desata el juicio. Porque mire el ejemplo, en los hijos de Israel, la nación de Canaán, usted sabe que 400 pico de años duró la nación de Israel esclava en Egipto. Y era Dios con su misericordia, porque toda la tierra prometida estaba habitada por los cananeos, los jebuseos, los amorreos, todos estos pueblos que tenían costumbres terribles. Dice que la maldad había subido y Dios había determinado el juicio, sacarlo a ellos. Pero Dios, todos esos años, Dios tuvo misericordia de ellos.
dándole para que se arrepintiese, para que cambiaran de sus malos caminos, pero ellos no lo hicieron. Y usted ve, y gloria al Señor, que la justicia sigue muriendo. Dice el 14, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matase con alevosía, de mi altar lo quitará para que muera. Ahí está. Usted ve que hay un acto de violencia y hay grados. Usted sabe que la justicia que nosotros tenemos no es lo mismo cuando una persona mata a otra y esa persona ha estado maquinando, ha estado planeando, ha estado calculando. Eso se llama alevosía o premeditación. Que cuando una persona de un arranque de ira empieza y le da un golpe a uno y lo mata, o le da un tiro y lo mata, es diferente que otro que lo calculó, que lo pensó, que lo premeditó. Entonces eso se llama asesinato en primer grado, que es la pena mayor. Luego está lo que se llama el manslaughter, o cuando una persona ya ha matado a alguien, pero no lo planeó, tiene una condena menor. Entonces, pero mira, aquí dice, aquí está hablando de la premeditación, pero si alguno se ensoberbeciere contra y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitará para que muera. Usted sabe que en Israel en el templo había lo que se llamaban unos cuernos, los cuernos del altar, que ahí iban, y por ejemplo, si venía un vengador y la persona, el que había cometido el delito, entraba en el templo y se agarraba del cuerno del altar, no lo podía tocar. Pero al que hacía esto, la ley lo autorizaba, que él podía llegarlo, aunque se agarrara los cuernos del altar, ahí lo mataba. Y usted sabe algún ejemplo de alguien que se agarró de los cuernos del altar y como quiera lo mataron. Pasó en el tiempo de David. ¿Se acuerda de Joás? De Joás y gloria al Señor, que mató a Absalón. Bendito sea el Señor. Era Joás el capitán del ejército. Amén. Gloria a Dios. Abner, gloria a Dios, Abner. ¿Usted sabe que Abner era el capitán del ejército? Y fue, amén, asesinó a Joás inocentemente, lo mató. Y dice que fue allí y se agarró del cuerno del altar y allí lo mató. Lo mataron. Amén, porque era malo. Pero vemos, sigue diciendo, dice el 15, y el que hiriere a su padre y a su madre morirá. Míralo ahí. Usted sabe que en Israel esta ley protegía a la familia, al núcleo familiar. Dice, y mire que esto dice 16, asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en su mano, morirá. Está hablando del secuestro. El secuestro. Y mire, todos los años antes que eso ya estaba establecido aquí. Dice 17, igualmente el que maldijera a su padre y a su madre morirá. Imagínese usted, maldecir a su padre. Era una falta de respeto. Faltarle respeto a su padre y a su madre era considerado a un delito de muerte. En Israel, no está hablando de... Pero en ese tiempo, imagínense que el padre, la madre, era... Y mire que esto es los 10 mandamientos, porque le dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el mandamiento que corresponde a él? Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se falta el respeto a la madre o al padre, se está rompiendo el orden familiar. Y mire que estamos viviendo en una época donde se ha perdido el respeto. Usted sabe que en los últimos tiempos la Biblia, el apóstol Pablo dice que harán hombres amadores de sí mismos, y lo dice perverso, iracundo, todas estas cosas, estas características que definirán a los hombres de los últimos tiempos. Pero aún así, usted ve con el Señor que se ha visto en la noticia muchas veces, sean hijos que matan a sus padres. Uno que mató a su padre y a su madre porque para sacarle dinero. Y cosas terribles que estamos viendo, hermano. Y sigue diciendo
aquí, gloria a Dios, dice el 18, además si alguno riñere y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y lo hará que le cure. O sea que si cayera en cama, amén. Entonces usted está viendo, bueno, que la justicia establece que el culpable debe ser castigado. Porque si el culpable no es castigado, entonces la justicia no está siendo justicia, no está siendo justa. Por eso se basa en la justicia de Dios. Vemos que Nínive representa el gobierno, un gobierno dictatorial, tirano, opresor, torturador. Y mire, no solamente en esa misma nación, sino en cualquier nación que sea igual a Nínive. Y usted ve que estamos viendo que han visto muchos reinos, muchos gobiernos, muchos países que oprimen a la gente. Mire, usted va a Corea del Norte, allí, amén, todo el que se dice algo que está en contra del gobierno, lo meten preso, lo torturan, no solamente a él, sino a toda su familia. Lo ponen como si fueran en una cárcel de concentración a trabajo forzado, por nada, hermano. Entonces la gente, usted sabe que todo el mundo tiene que tener una fotografía en su casa de este señor, porque si no, eso es una violación. Por eso ya lo mandan a la cárcel. Y todas estas cosas tan terribles. ¿Usted acuerda la gente que tienen, no sé, de allá el Trujillo de Santo Domingo era de los años 60 por ahí? Que ese hombre era terrible. El que cuando entraba la policía de esta gente y no encontraba una figura del jefe ahí, ya estaba en contra del gobierno. Y mucha gente torturaban. Había una cárcel que le decían la 40 allí, que torturaban a la gente. Eso era terrible, hermano. Y todos estos gobiernos, todos opresores, torturadores, injustos, estaban representando pero usted sabe que mire lo que está diciendo Dios, que Dios estaba en contra, Dios era vengador, porque Dios, amén, todas esas cosas que pasan, no pasan por alto. Y usted ve que los años pasan, pero Dios, nada le sucede, pero algún día Dios va, si esa gente no se arrepiente, Dios va a traer juicio. Amén. Dios va a derramar su ira. Gloria al Señor. Porque mire lo que dice Dios vengador, lleno de indignación, se venga de su adversario, o sea, de los malos, y guarda enojo para sus enemigos. Dice el versículo 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Gloria a Dios. Qué terrible, hermano. ¿Qué está diciendo? Que Dios tiene poder. Dice que Dios es tardo para la ira. Aleluya. Y algún día la ira de Dios se va a derramar, hermano, contra el pecado, contra todo el que hace maldad. Todo está escrito, hermano. Si usted lee en el libro del Apocalipsis, todo está escrito, todo está. Amén. Y dice uno de ellos que la gente, cuando vieron en la gran tribulación, vinieron plagas, vinieron tantas cosas, y vieron señales en el cielo, y aún así la gente no se arrepintió. Siguieron en su maldad, en su pecado. Amén. Y aún maldijeron a Dios, hermano. Y aún así, gloria a Dios. ¿Por qué? Amén. Porque, gloria a Dios, la ira de Dios se iba a derramar sobre esta gente, los malos, todos los que hacen pecado. Gloria a Dios. Pero vemos que la misericordia de Dios, la sangre de Cristo nos limpia de la ira, nos ha librado de la ira de Dios. Todo aquel que viene a Él, amén, en humillación, todo aquel que le busca de espíritu y en verdad, Dios borra su maldad. O sea que la sangre de Cristo es el antídoto para el pecado. Gloria a Dios. Todo aquel, gloria a Dios, que viene y recibe a Cristo, se libra de la condenación de la ira de Dios. La ira de Dios, dice en el libro de Romanos que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia. Y nosotros hemos pecado eso. La impiedad es contra Dios, el impío es, usted dice una persona impía porque no respeta a Dios.
Pero la injusticia es contra el hombre. Cuando una persona no es justa. Gloria a Dios. La Biblia dice, ¿cuál es el mandamiento mayor? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto se cumple la ley. Porque cuando tú amas a tu prójimo con el amor de Dios, entonces tú vas a buscar lo mejor para esa persona. Tú vas a hacer todo, gloria al Señor. Y usted ve que Nínive, como nación, como reino, fue destruida. Ahí no quedó nada. Usted puede ir allá ahora y usted ve los rasgos de la ciudad antigua que había sido destruida. Y vemos que, según la historia, los babilonios vinieron, invadieron y arrasaron. Porque no hay nación poderosa, no hay todas las naciones que hicieron maldad, que se levantaron, amén, en contra de Dios, dice el pueblo de Dios, fueron juzgadas por Dios. Dios trajo el juicio, Dios trajo, y aún incluso la misma nación de Israel. Usted sabe que Israel fue llevado cautivo. Luego Judá, que era el reino del sur, fue también llevado cautivo, hermanos. Amén. En cautiverio, ¿por qué? Por su maldad. Porque no se arrepintieron. Porque desobedecieron a Dios. Y ellos que habían visto las naciones malas, y aún así ellos hacían lo mismo. Tenían su idolatría, llevaban en su pecado. Dice que ellos adoraban los ídolos, a Moloch, a Cera, a Baal, y el culto babilónico, el culto de los cananeos, tenían Dios Moloch, que tenía los brazos así, y abajo tenía una candela, y ponían los bebés recién nacidos así, y lo ponían para que se lo quemaran. Terrible, hermano. Amén. Usted va a Israel y se llama lo que se llama el Valle de Hinnom, o el Gehenna, que literalmente significa el infierno. Y ahí quemaban todos los bebés vivos, los quemaban allí, en ese valle. Ahí tiraban los huesos, hermano. Y Jeremías estaba viendo todo eso en el tiempo de Jeremías. Y él clamaba y él le decía a la nación que se arrepintiese, que Dios iba a traer el juicio. Pero ellos no obedecieron. Ellos siguieron y pensaban que porque Dios tenía su templo en Jerusalén, que porque ellos tenían el arca del pacto, que nada le podía suceder. Pero mire cómo Dios trajo el juicio. Trajo una nación de allá de Babilonia y los invadió y los sitiaron y llevaron y lo destruyeron. Porque aún Dios advierte, gloria a Dios, el mismo pueblo suyo, porque Dios es un Dios celoso. Y usted sabe que la fornicación, hermano, la fornicación no es solamente física, sino espiritual. Cuando el pueblo de Dios se va a otros ídolos, se le da la espalda a él, hermano, está fornicando también. Gloria a Dios. Espiritualmente, está dejando a Dios de un lado. Oh, gloria a Dios para siempre. Sigue diciendo, hermano. Dice, él amenaza el mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. O sea que Dios, usted ve que muchos fenómenos aparentemente naturales que pasan, pero Dios está en control de todo eso. Dios usa todas esas cosas para traer juicio. Cuando viene un huracán, cuando viene un terremoto, cuando viene un tsunami, todas esas son manifestaciones que Dios está trayendo para traer juicio. ¿Por qué? Porque la nación no se ha humillado. Usted sabe que en California, donde más terremotos pasan, donde más inundaciones, donde más fuego suceden y salen de la nada, y la gente se pregunta, pero era una de las naciones, uno de los estados más idólatras, más paganos, más malvados, hermano. Gloria a Dios. Donde cuando se aprueban leyes a favor del aborto, cuando se hacen todas estas cosas, la gente, entonces Dios está mirando, hermano. Dios va a traer juicio. Y ese es, pero un día, gloria a Dios, vendrá el juicio final, gloria a Dios. La Biblia describe que será el juicio del trono blanco. Y allí estarán todos los pecadores, le darán cuenta a Dios de todas las cosas. Y todas dicen que los libros serán abiertos, hermano. Usted lee Apocalipsis, dice, y todos los hombres fueron todos juzgados según las obras, según las cosas que estaban escritas en el libro. Aleluya. Amén. La Biblia dice que de toda palabra ociosa que sale de otra boca hemos de dar cuenta. Pero eso es lo que
no se han arrepentido, hermano, a los que no están en Cristo, porque usted y yo, los cristianos, lavados con la sangre de Cristo, que seamos salvos, no estaremos en ese juicio, sino que estaremos en el juicio que es el bemá de Cristo, que es el juicio de la recompensa. Santo Dios. Que no es para condenación, sino es para aquello, gloria a Dios, según usted va a recibir, según lo que usted hizo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando digo malo, no quiere decir que sea pecado, sino que usted hizo o no hizo lo que debió de hacer, lo que Dios le puso en su mano para hacer. Y entonces Dios lo va a perder recompensa. Y muchos serán salvos como por fuego. O sea que se será salvo, como dice en el Santo Domingo, a chepa, como que dice de raspadura, sí, usted salvo ya y no tiene ninguna recompensa. Pero es mejor estar en ese grupo que tal, porque los que están en el grupo, en el gran trono blanco, allí estarán, todos son perdidos, hermano. Todos son condenados al final. Amén. Entonces, la justicia de Dios dice que Dios es grande en misericordia, grande en bondad, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Pero no tomará por inocente al culpable. O sea que no nos engañemos, hermano. La gente que usted por ahí sigue con su maldad. Y mire que Asaf, en uno de sus salmos, decía que dice, ¿para qué limpiaré mis manos? Si Dios dice, viendo, amén, que los impíos prosperaban, que engordaban, que le iba bien y y él que se humillaba ante Dios, estaba pasando necesidad, pasando prueba. Pero cuando dice que cuando entró al altar de Dios, vio el fin de ellos. Dios le mostró cuál era el fin de ellos. Porque el fin de ellos, gloria a Dios, es destrucción, es juicio. Dios va a desatar su ira. Aunque Dios, el tiempo que da, amén, es para que el hombre se arrepienta, para la misericordia de Dios nos tiene que llevar al arrepentimiento. Si Dios, amén, imagínese usted que usted peca, inmediatamente Dios lo elimina, Dios lo destruye. No quedará nadie en la tierra, hermano. Pero aún a nosotros, cuando fallamos a Dios, pero si nosotros nos humillamos, Dios no nos castiga inmediatamente, sino que Dios nos da en su misericordia, en su paciencia, nos pasa, amén, y nos deja. ¿Para qué? Para que nosotros nos arrepintamos, porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios no, dice la Biblia que Dios, gloria al Señor, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que todavía Dios no ha venido, la venida de Cristo no ha llegado. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Dice, como dice el apóstol, dice que la venida de Dios, como muchos la tienen por tardanza, que Dios no es, sino que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que, porque si imagínense usted, si Cristo viniera ahora, esta noche, cuánta gente, cristianos que están descarriados, cristianos que están apagados, se quedaran. Pero Dios en su misericordia, hermano, para que la gente se vuelva a Él, para que la gente, porque Dios no quiere. Pero ya cuando venga ese momento, ya cuando suene la trompeta, ya no habrá oportunidad, hermano. Lamentablemente tendrá que dar su vida, dejarse matar por el anticristo para poder su salvación. Ahora no, ahora nosotros podemos ser salvos, no tenemos que sufrir la muerte, pero si usted se queda, mi hermano, en el arrebatamiento, usted se queda aquí, lamentablemente va a tener que dar su vida para poder ser salvo. Pero ¿para qué hacerlo, hermano, si ahora tenemos la oportunidad de santificarnos? Tenemos la oportunidad de buscar a Dios, hermano. No estamos que estamos siendo ya que usted lo es siendo perseguido, pero gloria al Señor, no hay que esperar a eso. Pero vemos que Dios es un Dios justo. No es tardo para la ira, grande en misericordia, pero mucha gente lamentablemente abusan del amor de Dios. Mucha gente, gloria a Dios, dice, no, Dios es bueno, Dios no va a mandar a nadie al infierno. No, porque Dios, no, hermano, no la confunda, porque dice claramente que no tendrá por inocente al culpable. Aleluya. Amén. Así que, gloria a Dios, si alguien tiene una pregunta, una interrogante, algo que no entiende, pueda preguntar. Si no, entonces vamos a dejarlo aquí.
y vamos a dejar a la pastora que, amén, continúe con el culto. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a prepararnos, hermanos, para ofrendar en esta noche. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Dando por gracia al Señor lo que por gracia hemos recibido, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor, aleluya. Dame fe, oh Señor, dame fe.